Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez. Em, yo sé que después del video principal sobre mi historia, dejé prometido un video sobre mi desarrollo en espiritualidad o mi camino en espiritualidad. Pero antes de hacerlo, quise alargar un poquito más el tema, dos de los temas principales que toqué en ese video, que son el tema de la depresión y lo que es sufrir bullying. Em, lo quiero tratar como temas por separado para que se pueda abordar bien. Em, en detalle y no confundirme ni tratar como... Obviamente, eh, estos eventos se pueden dar en secuencia, es decir, haber sufrido bullying te puede llevar a depresión. Pero también puede ser al revés, que tú por diferentes motivos tengas depresión y eso se ve exacerbado por sufrir luego bullying. Entonces no siento que sea como una correlación lineal entre las cosas que yo viví. Um, una de las grandes conclusiones que saqué cuando empecé a hacer como mis cierres de ciclo y mis limpiezas y conclusiones de mi vida en general, como para poder avanzar, una de las cosas de las que me di cuenta es que a mí me pasaban tantas cosas al mismo tiempo que no hay como un patrón o una forma natural en la que todas las cosas que nos hacen sufrir mucho o que pueden derivar en algún trauma que nos pasan, no necesariamente son, o sea, no es como que sea causa-consecuencia en los eventos propiamente tal y que estén diagnosticados. Obviamente, sí hay situaciones en las que te provocan un trauma o sufres un trauma y eso deriva en otro un diagnóstico médico, psicológico principalmente. Pero en mi caso, como a mí me pasaban tantas cosas a la vez, eh, un día sufría por temas de amistad, otro por temas de familia, otro día era todo junto, otro por temas de pareja, entonces otros por temas personales míos también, de propios como formación de mi identidad y mi personalidad. Entonces, siento que en mi caso no hay una direccionalidad en el sentido de decir que todo lo que me pasó hasta tal año fueron la causa de y las consecuencias que yo vi posterior a. No. Y por lo mismo es que quiero tratar de tratar este tema un poco como por separado y quiero partir con lo que es la depresión. Específicamente, yo no atribuyo un evento específico en el que me haya provocado o me haya despertado que yo pseudo transitara este diagnóstico de depresión. Em, y siento que tengo una percepción distinta de lo que significa tener depresión, porque hoy en día recién se está empezando a hablar sobre salud mental. Y hay como que un cierto grado de estigmatización o de querer agravar o de que sea algo como que una enfermedad terminal a ese nivel. He visto muchas personas que les diagnostican este tipo de cosas mentales, digamos, más que nada depresión o ansiedad o estrés, y es como la actitud que he visto en esas personas es como un poco de se me acabó la vida, como si fuera algo muy grave. Lo es en ciertos casos, pero lo que siempre rescato que es algo que nosotros podemos cambiar activamente. Para mí, mi percepción personal es que nosotros venimos a la Tierra, como les dije en la primera serie de videos, venimos para irnos mejor de cómo llegamos. El objetivo no es vivir y sobrevivir, ni ganarle a la muerte, ni ganarle a nadie. Lo único que tenemos que hacer es ir evolucionando. Y desde esa perspectiva, otras de las conclusiones que hice fue que
Para mí, eh, la depresión es más bien una oportunidad, más que un diagnóstico terrible, digamos. Puede que esto sea muy polémico, pero eh, cuando uno lo mira, obviamente uno siempre va a escoger no querer vivir algo que tenga que ver con depresión, eh, o estos temas, por ejemplo, que son más graves, como el caso de tener bipolaridad y depresión asociado, que yo no estoy diciendo que no hayan temas mentales que sí realmente requieren atención y que sí requieren hasta medicación. No, no estoy como diciendo que están estigmatizados a nivel científico, porque yo soy científica y también hay una parte de mí que creen que mientras se demuestre, entonces creo. Y muchos de los temas psicológicos ya están demostrados científicamente por actividades cerebrales y una serie de experimentos que hay que hacer. Entonces, yo no cuestiono desde esa perspectiva los diagnósticos o cómo los definen, pero desde una perspectiva más bien espiritual y personal mía, por cómo yo he ido evolucionando, siento que para mí la depresión fue una oportunidad para avanzar. Un diagnóstico que es demasiado pesado de llevar. Una vez que uno le pone nombre, porque hay que identificarlo para saber que uno tiene depresión y tiene que estar diagnosticado por un médico. Pero, ¿por qué digo que fue una oportunidad? Um, Porque todo esto siempre partió desde mi lado más instintivo. Yo no tuve una guía que me dijera "Haz esto todos los días". De hecho, este año para mí ha sido muy difícil, sobre todo desde agosto más o menos hasta la fecha ha sido como, yo lo asocio como con un vía crucis que he andado con una carga a cuesta. Han pasado varias cosas que me van y me traen como al pasado. Siento que son limpiezas porque ya se sabe por todos lados que este final del 2025 es como pura purga, te están limpiando todo lo que ya no te sirve, a los que están obviamente abiertos energéticamente a ese cambio. Y el otro año también viene un año que es un poco más acelerado, se supone que va a ser como mucho de acción, no tanto quedarse escondido ni en la zona de confort. Entonces yo he sentido que, de hecho es muy extraño, como que siento que hay veces que el tiempo avanza muy rápido y otras veces el tiempo avanza muy lento. Entonces, y creo que el próximo año se viene a los que están obviamente metidos en este tema de la espiritualidad y trabajando para seguir avanzando, van a tener un cambio fuerte en las líneas de tiempo. Entonces, la realidad completa va a cambiar, vamos a vivir en otra línea y eso significa que nos vamos a abrir a otro mapa y a otro mundo de posibilidades. Pero todo esto tiene que ver con el ir elevando la frecuencia, tener tu noche oscura del alma, tus despertares espirituales, ir descubriendo tus dones e ir limpiando todo lo que en realidad nunca te perteneció, descubrir tu verdadera identidad y tu verdadera personalidad. Entonces, yo estoy en ese proceso. Y una de las conclusiones que he sacado hasta ahora es que para mí la depresión fue más una oportunidad de mejorar, de conocer mis límites propios, porque obviamente cuando uno está con depresión se asocia clásicamente a lo que es tener una pena excesiva, sentir el mundo sobre tus hombros, no querer ver nada, sentir una incomodidad a nivel pena, angustia, nostalgia, no entender el mundo, que se te choquen las realidades, sentirte fuera del mundo, sentir que nadie te entiende, sentir también que no tienes voz ni voto, porque hay veces que piensas tan distinto que sabes incluso, y conoces también tu entorno, que sabes incluso qué respuestas te van a dar y sabes que no te van a satisfacer. Entonces, es complicado, pero para mí fue una oportunidad porque hoy puedo ver las cosas desde otra perspectiva. El haber pasado por eso me llevó a otras cosas que quizás fueron un poco más duras en términos emocionales, de limpieza interna mía. Pero hoy mirando hacia atrás digo, para mí todo ha valido la pena. Entonces, porque todo eso me llevó a que hoy estoy mucho mejor.
Hoy estoy mucho más desde fuera, observando el mundo y salí, sobre todo me siento como demasiado feliz porque logré salir un poco de lo que es caer en la victimización. Y estoy muy despierta cuando me doy cuenta cuando por costumbre quiero hacer eso. Entonces, volviendo al tema, la depresión, para mí es una oportunidad porque te da el empujón para generar un cambio profundo desde dentro. Es muy difícil. Requiere mucha voluntad, mucha fuerza de voluntad y sobre todo lo que es, yo sé que aquí probablemente no hay mucha gente que ya no cree en las religiones ni nada de eso, pero el tema de la fe, sostener que se puede asociar en espiritualidad a mantener tu vibra alta, tu frecuencia alta, porque cuando empiezas a vibrar de otra manera, digamos, a otro nivel, entonces te abres a un manto de posibilidades que están a ese nivel de frecuencia. Entonces, eso sería para mí como el análogo a decir mantener la fe, es decir, confiar en que las cosas van a salir bien, que todo pasa por algo y que siempre va a ser por tu bien, digamos, como en términos religiosos, y creer incondicionalmente en Dios y en las divinidades y todo esto, los santos y todo lo que bueno, yo conozco la Iglesia Católica, sé que me crié en eso, pero sé que hay muchas otras iglesias que tienen más o menos santos, tienen otro nombre a los dioses, etc. Hay una definición, más que nada porque yo desde que era muy chiquitita siempre sentí que no encajaba. Yo, para hacerlo bien explícito, sentía como que yo estaba dentro de una caja de vidrio en la que el mundo no veía esa caja que me rodeaba, interactuaba conmigo de manera natural, pero yo me sentía como en una caja de vidrio completa, sellada, en la que yo escuchaba ecos de cuando la gente interaccionaba conmigo, pero yo seguía sintiéndome fuera, seguía sintiendo que había una barrera, seguía sintiendo que por más que alguien me estaba hablando, en realidad ni siquiera me veía. Pero esto no tiene que ver con echarle la culpa al entorno de por qué no tuvieron más cuidado ni nada. Yo estoy describiendo la situación como yo lo sentía. Y eso, por lo que he estado leyendo este último tiempo, tiene que ver con que hay muchas personas que decidieron venir a la Tierra a elevar un poco la energía para ayudar a que más gente despierte y más gente pueda hacer el cambio de línea de tiempo, saltar y llegar al punto en donde está la Tierra ahora energéticamente, que es que ya saltó a las 5D, ¿ya? Podemos hablar de la quinta dimensión después un tiempo más. Creo que no es lo importante ahora. Lo que sí es, digamos que, para que me entiendan, la 3D es lo que estamos haciendo ahora, que es la parte material, lo físico, el concretar cosas, que es donde estamos nosotros en lo tangible. Y la quinta dimensión tiene que ver con una evolución más elevada y que de alguna manera, yo lo interpreto así, de alguna manera es como que las cosas empiezan a suceder, pero porque hay una decisión interna, ¿ya? Hay entender el mundo desde el movimiento energético, desde el flujo de energía. Por ejemplo, lo más fácil o lo que más se está hablando ahora sobre manifestación es que el dinero es energía, no es algo tangible, no se entiende en leyes universales como algo de transacción, como clásicamente lo entendemos nosotros, sino que es un tema más que desde mi energía, desde mi predisposición, desde las creencias que yo tengo, desde cómo yo me paro ante la vida energéticamente, es que este cordón que se une con este punto energético del universo, que es donde se concentra la energía del dinero, puede estar más chiquito, más grande, dependiendo de cómo estemos energéticamente, de cómo hagamos el trabajo. Y lamentablemente tiene que ver también con una serie de creencias que tenemos arraigadas a nivel generacional. Entonces tiene que haber toda una alineación, como les dije en el video anterior, no solo del presente o de lo que yo soy consciente, sino que también de lo que físicamente pararme como se necesita, por ejemplo, en la 5D, pensar y creer como se necesita en la 5D,
también tiene que haber una alineación a nivel energético, es decir, como que lo que dices es lo que piensas, bueno, lo que dices, lo que piensas y todo, cómo actúas, tiene que ver con tu energía también. Y además, tu inconsciente o tu subconsciente está alineado con esa realidad o esas creencias también. ¿Ya? Entonces, es todo un paquete. Y para poder llegar a ese punto, hay que pasar por un proceso de purga bastante eh, tedioso. Algunos son más conscientes que otros. Yo no he sido muy consciente de los procesos, solo sé que me he despertado ciertos días eh, pensando distinto a como pensaba el día anterior, con una predisposición más abierta al mundo que el día anterior. Y lo he notado, son cambios muy drásticos que tengo. Y cuando partí todo esto de mi despertar espiritual, eh, empecé a tener como borrones de memoria. ¿Ya? Después les voy a profundizar eso cuando el video sobre espiritualidad, pero lo que quiero que entiendan es que al final, hasta donde están viviendo hasta ahora, antes de su despertar espiritual, es toda una carcasa que hemos creado producto de que nos hemos moldeado por el entorno que nos rodea y por las situaciones que nos rodean. Pero eso no necesariamente significa que esa es tu verdadera personalidad y tu verdadera identidad, ¿ya? Eh, digamos que hasta cierto punto esa forma de ser te sirve para defenderte, pero ya llega un momento en el que estás como, imagínense un gráfico en el que sube y llegas al plató, que es como cuando se mantiene constante, y que esta es como la fase en la que tú te sacas cosas y te pones cosas. Aprendes nuevas cosas, pero también te sacas lo que ya no te sirve, porque hay que hacer espacio para incorporar nuevo conocimiento. Y una vez que ya logras mantenerte en esa frecuencia, tú vuelves a subir y vuelves a enfrentar otra serie de posibilidades, otra serie de dificultades, ¿ya? Hasta llegar al siguiente plató y así, 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 hasta que podamos saltar a la 5D junto con la Tierra. Entonces, como les dije, yo me sentía en una cajita de vidrio chiquita, sentía ecos, sentía que de alguna manera el mundo se movía muy rápido, um, pero nadie se detenía a pensar, eso es muy tonto, pero yo me acuerdo que lo pensaba, nadie se detiene a pensar en cómo es la manera correcta, por ejemplo, de caminar, que yo hoy en día estoy muy consciente de eso y me he acordado de cuando chica lo pensaba, de que, porque hubo un tiempo que yo me subí mucho de peso y a mí me empezaron a doler las rodillas, y de hecho ahora todavía me duelen un poquito, y es como, y yo solía caminar poniendo la punta de los pies primero antes que el talón. Entonces ahora estoy haciendo como caminar consciente y preocupada de caminar bien porque eso le hace bien a mi cuerpo porque no me duele. Si camino con la punta primero y después el talón o voy caminando medio mal, chueca con los pies chuecos también, me empieza a doler o la cadera o la rodilla o la espalda, incluso hay veces que me duele hasta la cervical. Em, entonces ahora soy consciente de poner sobre todo al subir escaleras, el talón primero y después los dedos. Y me he dado cuenta que tengo más resistencia para subir mayor cantidad de escaleras que lo que hacía antes sin que me duela algo. Entonces yo me preguntaba ese tipo de cosas así súper burda. ¿Y por qué la gente cuando habla no se miran a los ojos? Eh, lograba percibir cuando la gente estaba mintiendo o cuando la gente ocultaba cosas. Y sobre todo lo de lo vacío de las relaciones interpersonales. Sentía mucho que, y esto a lo largo de toda mi vida, que es como la gente al final muchas veces se junta por satisfacer sus propias necesidades o sus propios objetivos, pero muy pocos valoran realmente lo que son las relaciones interpersonales. El tener una persona al lado, el contar con alguien, más allá de que te haya ayudado o no, pero saber que tienes a alguien. Em, entonces, a mí esas cosas como que no entendía, o sea, veía las dinámicas, pero no entendía, no les veía como peso argumentativo, no sé cómo explicarlo, pero sentía que eran como personas que andaban en el aire, que no sé cómo te lo explican en ciencia, hasta las partículas de los gases que andan moviéndose y de repente chocan y la velocidad de choque es una constante y no sé qué. Y eso parecen ese tipo de personas en esa situación, en que si de repente colisionan y se hablan y no sé qué, y después se van y cada uno por su lado, entonces lo encontraba muy frívolo. Y yo me sentía así, me sentía muy fuera del mundo,
sin tener muchas herramientas como de maduración emocional, ni psicológico, ni nada, no entendía por qué la gente era tan frívola. Entonces, después de estas cosas que me empezaron a pasar, eh, empecé además a sentir que el mundo dolía mucho. Eh, como me pasaron tantas cosas al mismo tiempo, yo sentía que no había otra forma de vivir que no fuera a través del dolor o a través de las complicaciones de los problemas, a través de como un poco la tortura, que tortura también me hice yo misma, porque mi mente, como les he explicado, no paraba nunca. Y entonces, el concepto que les quería hablar era el tema de lo que son las semillas estelares, ¿ya? Y que no creo que sean solo semillas estelares, hay muchos seres de luz que para intentar ayudar a más personas a despertar y ayudar a más gente, decidieron encarnar en distintas épocas. Yo creo que desde el 1900 en adelante, porque desde ahí como que hubo una aceleración también en la tecnología. Entonces, y llevan también encarnando mucho tiempo, solo que esta vez se dio como una encarnación en masa. eh, y son seres que en general llevaban mucho tiempo sin venir a encarnar a la Tierra, o que tienen como demasiado interiorizado o evolucionado internamente como seres, digamos, estelares, están mucho más evolucionados que nosotros o que las personas comunes y corrientes que vienen aquí a aprender a golpe y porrazo, digamos, ¿ya? Muchos bajaron desde constelaciones, la más típica es la constelación de Orión, entonces, y hay mucha gente, le digo gente porque ya están encarnados, son muchas personas que eh, de alguna forma, desde la, ay, desde la, que tienen varias, perdón, que se me va la onda, tienen varias encarnaciones en comunidades de estas que ya han desaparecido de la Tierra, en Atlántida, en Egipto, en Lemuria. No, los lemures son de afuera. No, 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 esperen. Agartha, Agartha, la Atlántida y Egipto, y algunas que estuvieron antes también de nosotros, que no, actualmente no hay registro, pero que estuvieron. Entonces, algunos que han venido y se han ido después de que han acabado esas civilizaciones. O sea, pónganse, apareció Agartha, después la Atlántida, y en ambas estuvo encarnado y en ambas estuvo en el colapso de la civilización y también en Egipto. Y entonces tiene las tres y más encima lleva mucho tiempo ya en un grado más elevado de ser estelar. Entonces tiene que venir a la Tierra a vivir como un simple mortal, a esperar que en el camino logre despertar y recordar cuáles son su misión en este momento y ayudar a subir la energía, por ejemplo, trabajando en temas de espiritualidad, sobre mindfulness, en temas de autoestima, de empoderamiento, el de tratar de reavivar un poco lo que es la libertad, qué es lo que espera Dios en este caso, la divinidad del universo, qué es lo que nos estamos perdiendo por no saber, por quedarnos tanto en la 3D y no saber proyectar un poco más allá, ¿ya? Que es el tema como de volver a reconectarnos con nuestro interior. Entonces, bueno, y planetariamente en el tema astrológico igual en esta fecha están pasando como muchas cosas, creo, recién vi que en noviembre hubieron 5 planetas retrogrados, entonces noviembre fue un mes complicado. Sobre todo para los que están trabajando en tema energético, porque estas cuestiones te remueven a nivel interno, eh, que se ven reflejadas en tu realidad después, obviamente. Em, entonces, hace un tiempo estuve leyendo sobre estas cuestiones estelares y me sentí muy identificada con ser una semiestelar. No tengo idea de dónde, no, lo único que sé es que me encajó la descripción y es de ser una persona que no entiende el mundo, que se siente muy fuera, que ve la vida desde una perspectiva muy distinta, que es un poco, digamos, liberal y rupturista en comparación con lo que está normalmente establecido en la sociedad. Em,
muy en contra del encajonarse, que a mí siempre me ha pasado. Entonces, como yo tenía estos choques constantes de que yo no estaba de acuerdo con esto, me dolía saber que no podía ser yo misma, porque hay como en el camino del despertar de la semilla estelar, hay como, y de los seres en general, de las personas, todo, los que quieren tener despertar, porque al final todos somos semillas estelares, solo que estamos un poquito más evolucionados que otros, ¿ya? Todos venimos del universo, ¿ya? Entonces, a lo que me refiero con esto es que hubo un pool como de semillas estelares y de seres como claves que venían a ayudar a elevar la energía, ¿ya? Pueden creerlo, no pueden creerlo, como sea, pero yo tampoco creo en las casualidades. Siento que por algo leí eso y me ha aparecido muchas veces. Entonces, hoy en día, por ejemplo, leer eso a mí me da mucha calma porque siento que me cuadran muchas cosas que yo en su momento no pude entender del todo lo que viví en mi vida de infancia y adolescencia. Entonces, es como darle una explicación que ya no es terrenal, más allá de las que ya le di terrenales, darle un plus con lo que es emocional. Siento que es como que me termina de cerrar el cuadro y digo, hasta en ese ámbito todo calza y todo tiene una razón de ser. Entonces, me ha alargado mucho. La depresión, en este caso, para mí partió porque como yo veía estos choques de realidades, yo sentía que algo dentro de mí se rompía cada vez que notaba esa diferencia. Y yo sufría mucho por esa ruptura. Es como cuando ahora te dicen tienes que ir cambiando tus creencias limitantes y tienes que ir rompiendo murallas y murallas que tienes en tu inconsciente, que son creencias asumidas de cómo funciona el mundo y en realidad que todo es rígido y que todo está controlado, pero en realidad no es así. Entonces, soltar el control de las cosas, uno puede decir ya, dejó de controlar las situaciones, ya listo, pero no es un tema de solo de la acción misma, sino que un tema de creencia también. Ya, el control siempre significa contracción energética, es como decir, no sé, se me escapó mi perro a la calle, se va a morir. Y es como un apretón. Lo van a atropellar. Le va a pasar esto. Ay, lo va a atacar un perro. Entonces, poniéndolo siempre en el peor escenario. ¿Ya? Y eso es contracción y eso es porque no sabemos vivir si no controlamos algo. ¿Ya? Incluso a nosotros mismos. Entonces, yo empecé a sufrir estos pequeños choques con la realidad, que las cosas en realidad no funcionaban o no todos tenían la misma predisposición que yo tenía a las cosas, no eran auténticos ni auténticamente buenos, todo era por un qué, un algo más, un obtener algo. No hay nada que sea 100% puro honesto en cuanto a las actitudes de la gente, ¿ya? Entonces, siempre hay intereses creados y eso a todo nivel no tiene que ver solo con temas económicos. Entonces, yo empecé a sufrir esta ruptura y sentía como que me iban quitando mi inocencia y mi esencia, y yo siempre lo definí como que yo vine a este mundo y lo único que obtuve hasta los 23, 18 años de mi vida, los primeros 18 fue pura perversión. Yo decía, yo ya no soy inocente, no soy pura, no está mi esencia. Lo único que he hecho con todas estas experiencias es pervertirme en el sentido de que me puse viciosa como las personas. Entonces, asumí un rol, me mimeticé como para sobrevivir, como dije, pero dejando de lado mi autenticidad o lo que yo más quería, ¿ya? Que era ser yo misma, respetarme y que no me importara lo que el entorno dijera, porque tampoco ando haciendo el mal, ¿ya? Pero es como esta cosa de decir, ¿sabes qué? Yo hoy quiero tomar bebida, tomo bebida y no sentir culpa porque hoy voy a subir de peso, que los gramos que estoy comiendo ahora, que no sé qué, es que la gente se va a dar cuenta porque a mí la bebida siempre me hincha y no sé qué, y me voy a ver más gorda y no voy a poder ocupar esta ropa. Condicionamiento, ¿ya? Entonces, yo siento que desde siempre, ¿ya? Tuve esas rupturas, desde que empecé a ser consciente y entendí mi entorno y asumí los roles de que esto es papá, esto es mamá, esto es hermano, amigo, no sé qué. Y empecé a ver esas constantes rupturas eh, que me dolieron tanto que mi manera como de no hundirme en ese dolor o no desesperarme fue crearme como un mundo alterno en el que yo soñaba mucho,
Antes de irme a dormir cerraba los ojos y soñaba siendo la niña como yo quería ser. Y como que me daba esos premios, y eso es algo que mantuve muy hasta grande, de que yo internamente me creaba esa realidad para escapar un poco de lo que estaba viendo y sentir que sí era posible ser como yo quería, o que las posibilidades que yo quería que ocurrieran sí podían ocurrir, aunque no fuera lo tangible, pero al menos lo soñaba. Y lograba escaparme varias horas de esta realidad. Entonces, eso es un poco, yo siento que mucha gente que tiene depresión o que ha tenido antiguamente y que hablo más de la gente quizás desde mi generación en adelante, porque desde más atrás es un tema que nunca se habló, entonces en general uno nunca sabe si es que tu abuelito, tu mamá tuvo o no tuvo depresión y están como un poco más predispuestos a no querer tratarse, ¿ya? Por un tema generacional, pero como que desde mi generación en adelante de hecho son desde mi generación que se empezó a hablar un poco más sobre salud mental. Em, entonces siento yo que en ese caso mucha gente que ha tenido depresión es gente que lucha constantemente entre ser y no ser, ¿ya? Y que el ser implica ser rupturista y se implica ir contra las masas, contra las corrientes, ¿ya? Yo soy de las personas que no le gusta seguir al montón. Me gusta conseguir las cosas a mi manera y con los tiempos que yo tengo que seguir y porque siempre me lo dicen, es como, espera, espera, va a pasar, espera, así. Entonces yo tengo una conexión media muy distinta al resto de la gente. De hecho, muchos de los cursos que he pagado sobre espiritualidad y temas no están hechos porque siento que es como que me encasillo en que me dicen, en esta línea, si tú estudias, 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 vas a aprender y no sé qué, y yo soy más de la idea de la experiencia, más que de memorizar tanto. Y después de la experiencia viene la práctica para mí, porque si no lo siento realmente, si no siento como esa pasión o esas ganas como que realmente me convence a través de la experiencia, y yo en general soy de dejar las cosas tiradas, siendo bien honesta. De hecho, siempre hacía las cuestiones a última hora en la universidad o en el colegio, porque aparte también trabajo bien bajo presión, pero era porque no era algo que me motivaba como, quiero ocupar mi tiempo en esto, no, para mí todo era una pérdida de tiempo, ¿ya? Entonces, cuando llegué a la adolescencia, más allá de todo lo que sufrí de este bullying y este constante rechazo y mis problemas de autoestima y todo, yo me sentía muy lejana de la realidad en sí y realmente en algún momento me vi como diciendo, me voy a morir encarcelada, no tengo opción de salir de acá, no tengo opción de poder ser quien yo quiero ser, que ni siquiera en ese momento sabía quién quería ser, pero sabía que era lo que no quería hacer. Entonces empezó a pegarme muy fuerte ese tema, que emocionalmente me desestabilizó y asociado a toda esta incertidumbre que tenía en el tema social, con las amistades, el bullying y este ir y venir que me tenían constantemente, eh, empecé a caer en esta pena excesiva. Fue más fuerte en la adolescencia porque la adolescencia es la etapa en donde despiertan todas las emociones, donde uno es más hormonal, está como más sensitivo al entorno. Entonces creo que es como un poquito más fácil empezar a conectar con ese verdadero tú que quieres salir. Eh, entonces yo tenía esos choques constantes mucho más fuertes, y empecé a cuestionarme muchas cosas. Y lo que me empezó a torturar más fue que yo me preguntaba el por qué por todo. ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué nadie me entiende? ¿Por qué nadie tiene el interés de saber más allá de mí? ¿Por qué nadie tiene la amabilidad de comunicarme ciertas cosas de cierta forma? ¿Por qué nadie ve más allá como lo solía percibir yo? Y desde ahí se comunica conmigo. Porque a mí me pasaba mucho que yo leía mucho a la gente y sabía en qué momento acercarme, sabía qué palabras usar, cuándo ser un poco más bruta, cuándo no. Y había obviamente otros momentos en los que no me importaba y llegaba y abría la boca. Uno no es perfecto. Eh, pero sí tenía mucho esos cuestionamientos y el por qué empezaba constantemente a perseguirme. ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué lo otro? ¿Por qué esta persona no tiene el interés de mejorar como lo tengo yo? Porque a mí cada cosa que me pasaba
yo trataba de aprenderlo en el momento y yo decía, es que para la próxima vez no me va a pasar. Pero yo sentía que era muy activa mentalmente, no solo en torturarme, ya en darle bola y bola, bola a las cosas que me lastimaban, sino que también tenía como chispazos, que esto es lo que hago ahora, pero tenía chispazos de decirme, ¿por qué no puede ser mejor? Me lo cuestionaba. Entonces, cuando yo entré a la universidad eh, y hice este trabajo activo con la psicóloga y me empecé a meter en los temas de los libros, em, este por qué empezó a ser mucho más reiterativo. Me preguntaba por todo. Y era una cosa que yo decía, por favor, cállate, no, no puedo, y no tenía voluntad ni control sobre mi mente. Y entre medio de todos esos por qué, digamos, para el entorno, aparecía el ataque personal. ¿Ya? Entre medio salía ese, tú no eres capaz. Tú estás destinada a solo sentir culpa. Tu vida solo va a ser miseria, tu vida solo va a ser dolor. Si crees que no vas a caer más bajo en cuanto a una pena, puedes caer más bajo. Tu misión en esta vida, lo único que tenés que venir a hacer es puro aguantar. Eso era lo que yo me decía, no tengo, era como que en un momento me acuerdo que me imaginaba mucho como frente de un gran edificio, pero este edificio era como una panorámica del mundo. Y yo decía, el mundo me está comiendo, es más grande de lo que yo, mucho más inmenso de lo que yo pudiese haber pensado, está totalmente en descontrol. Sentía que era como que lo que yo quizás pudiera decir o hacer o pensar que fuera diferente iba a pasar colado porque el mundo era tan grande y tenía toda una masa en contra mía. Entonces yo decía, ahí es donde empezaba también la ansiedad de decir, no tengo escapatoria. O sea, nunca va a llegar ese momento en el que yo me pueda sentir plena, tranquila de ser quien yo soy, porque estoy condicionada por temas familiares, por opiniones familiares, por opiniones de amistades, por opiniones de las universidades, que la norma de la universidad es esto. Entonces, otra situación que yo concluí, por ejemplo, en la universidad es que yo nunca he sido feliz estudiando, por ejemplo. Siento que cuando realmente me apasiona algo, me concentro y realmente disfruto aprender. Pero el hecho de que te digan esta es la única forma que hay, era una cuestión que a mí me hervía el estómago y yo decía, ¿por qué le enseñan y obligan a la gente a tener visión de túnel? Si no es así, siempre puede haber otra forma. Entonces yo me enojaba mucho, andaba siempre con el estómago retorcido porque me daba rabia lo que observaba en mi entorno y chocaba con eso y entonces eh, empecé como a acumular no solo pena, sino que también ira, ¿ya? Y empezaba hasta a discutir conmigo, como en un punto en el que decir, tú te llevaste a este punto, tú fuiste la tonta que perdió la oportunidad, entonces echándome la culpa de cosas eh, que muchas veces tampoco estaban en mi control. Entonces, cuando yo estuve en toda la adolescencia y todo esto, yo tuve esta pena excesiva, muy lastimera, diciendo yo no tengo otra opción, esto es lo que soy, no puedo aspirar a más, jamás voy a ser bonita, jamás voy a ser el típico prototipo de niña flaca, esbelta, que le queda toda la ropa bonita. Em, Me pasaba mucho que iba a comprarme ropa y, como dicen hoy en día todas, vuelvo con depresión, porque hacen ropa para personas muy flacas y no hay para personas que son más gruesas, ¿me entienden? Más, y cuando es más grande es deforme, hay poca variedad, traen una o dos tallas y esas se las llevan dos personas y ya no tenéis para tu talla. Entonces, yo siempre volvía deprimida de ese tema, de salir a las compras. Siempre iba con la esperanza de poder encontrar algo bonito para mí y que me hiciera sentir bien. Y al final muchas veces terminaba comprándome o lo más barato, aunque me quedara deforme, yo decía, no importa, si total yo no me miro, da lo mismo. Entonces uno empieza como a justificar un poco algo que está pasando a nivel social, digamos, mundial. Esto como de los juicios sobre los cuerpos ajenos, sobre lo intenso que son los comentarios en términos de modelaje, de maquillaje, de cómo la gente siente que tiene el derecho de opinar sobre la vida de alguien que es aparentemente perfecta, y se les olvida un poco que
los que están figurando a ese nivel, digamos, de fama, son personas que también son seres humanos y están aprendiendo sobre la marcha. Sobre todo en estos temas como de exhibirse físicamente, que son personas que tienen que partir jóvenes porque se asocia que la juventud es lo que vende en esta época. Entonces son personas que emocionalmente no son maduras, que emocionalmente no tienen todo realizado, más allá de que la parte económica y profesional esté, digamos, fuerte, muchas veces se caen en otras cosas, ¿ya? Entonces todos tenemos áreas en nuestra vida que están cubiertas, un poquito más realizadas y otras que no. Eh, entonces, eso, no sé de qué estaba hablando, ya se me olvidó. Bueno, sobre el tema de la depresión, eh, yo empecé con esta pena excesiva y yo sentía que aquí en el corazón tenía como eh, un hueco oscuro que no tenía fondo. Yo iba ahí echando todas mis penas, todas mis penas, todas mis penas. Y yo tenía la esperanza de que en algún momento ese hoyo se tapara y no pudieran entrar más cosas, pero era infinito. Entonces iba acumulando, acumulando, acumulando. Entonces, decirse cosas violentas, em, no controlar, no tener la voluntad de controlar el lenguaje con el que nos hablamos, es muy típico de gente que sufre depresión, ¿ya? Para mí, en general, la depresión se produce por un choque de realidades, porque entre lo que yo quiero ser y lo que está socialmente aceptado. Obviamente hay otras áreas de la depresión que tienen que ver con los lazos familiares, como problemas que tengas con tu familia, de que tu mamá o de que tu papá no te quiso o te abandonó y entonces es una pena que no puedes superar y la carga y después tienes relaciones inestables o tormentosas porque busca a tu papá o a tu mamá en esas relaciones y así. Hay una serie de áreas, pero yo estoy hablando de lo que me toca a mí,